Seguimos aquí en Noticias 3.0 y como le dije al despedirnos del primer bloque, tengo un invitado para presentarles. Se llama Hernando Kleiman. Bienvenido, Hernando. Un gusto tenerte con nosotros. Gracias. No voy a hablar en ruso. No hables en ruso, por favor, porque no vamos a entender nada. Si no, yo me pongo a hablar en sueco y Claro. entonces iba a ser algo espectacular. Hernando es periodista, ha vivido muchos años en lo que era la Unión Soviética y lo que hoy es Rusia. Habla perfectamente el ruso, como lo acaba de decir, y su conocimiento acerca de las relaciones históricas entre Argentina y Rusia es algo que yo pensé que podía iluminarnos, particularmente en este momento de transición que estamos viviendo. Sí. En primer lugar, ¿cómo han sido las relaciones entre Rusia y Argentina a lo largo del siglo XX? Vos sabés que, bueno, primero, Rusia y Argentina tienen relaciones desde el año 1885. Ajá. Y curiosamente, las relaciones las estableció Rusia en un intento por limitar o ensamblar con la gestión argentina en el mercado de cereales. Claro. Eran competidores. Eran competitivos, claro. E inclusive hasta bien entrada la década del 20, el precio mundial del cereal se fijaba en la feria de Nizhny Novgorod, en Rusia. En Rusia. Después vino Stalin. Ah, claro. Antes de la revolución, el Sí, lugar, sí. el mercado central, digamos, de los cereales era Rusia. Claro, no era Chicago. No era Chicago, exactamente. Exacto. Entonces, ese fue el principio. Luego ha ocurrido un fenómeno, no voy a relatar toda la historia, claro. pero hay un fenómeno que es interesante y que es repetitivo. Viene un gobierno peronista y se establecen o se restablecen las relaciones, hay convenios, hay acuerdos, etc. Sí. Se retira el gobierno peronista por acción o por reacción Sí, señor. y esto se acaba. Y la segunda constancia de esto, la segunda permanencia de esto, es que estos fenómenos se registran con un sistema, con un régimen de intercambio compensado. Ajá. Es ¿Qué decir, quiere decir esto para quienes claro, no somos especialistas en...? no usas divisas, Ah, no usas divisas. Es decir, Argentina, digamos, para dar un ejemplo, en el año 53 debe haber sido, Perón establece con Rusia, con la Unión Soviética, el primer convenio de compensación de comercio y financiero, ajá. que es un ejemplo para todo el mundo, porque Argentina fue pionera en eso. Ah, mira vos. Entonces, Rusia proveía de maquinaria. Claro, yo te vendo 10 millones de trigo o de lo que sea, Sí. y vos me vas pagando Exacto. con 10 millones de maquinaria. Exacto. O lo que yo necesite. Exacto. Hay una compensación, digamos, interbancaria que va, regulando eso. equilibrando el tema. Esto ocurrió en el 53, obviamente en el 55 Se terminó. se terminó. Esto Perdón, ¿para qué le era útil a la Argentina ese intercambio en aquellos años? Y bueno, en ese momento la maquinaria que proveyó Rusia, no, obviamente de 53 a 55 no hubo tiempo para hacer una base, pero lo que proveyó le sirvió para desarrollar la industria petrolera. Mucho fierro ruso en el sur sirvió durante décadas. Inclusive hoy, si uno le pregunta a los viejos petroleros en la Patagonia, te van a decir que los fierros rusos son fierros. Mirá vos. Y tengo una pregunta que me la hice porque sabía el dato, pero me lo olvidé. Me lo hice cuando leí tu nota periodística de esta semana. Sí. ¿Por qué razones que nosotros le llamamos nafta a la gasolina en ruso? Pero en ruso petróleo se dice neft, Nift. o sea, nafta, neft. Claro. Es decir, es una palabra que evidentemente no es rusa. Claro. Y que seguramente... Viene de la época de Irigoyen. Sí, acá. Acá. Pero en Rusia, de un compatriota tuyo. Ajá. Y te voy a explicar por qué. Porque el primer extractor de petróleo en Rusia fue Nobel. Claro, exactamente, sí lo sabía. Entonces,
la terminología, la terminología estaba época. Importada de Suecia. Claro, viene de esa época. Bueno, el propio nombre de Suecia, Ruotsi, es el nombre que los finlandeses le dan a los suecos. Bueno. Porque la monarquía que inició Rusia era de origen sueco. Claro. Entonces Rusia, tal como la llamamos, es una palabra finlandesa que quiere decir Suecia. Es un gran lío. Es un gran lío. Es un gran lío. No quiero meterme en historia, pero es un gran lío. Son esos grandes conocimientos inútiles que uno tiene. Así Volvemos. Entonces, en el 53 se establece eso, que en el 55 se termina. Te voy a contar dos anécdotas que seguramente, o la habrás visto en la nota, pero son muy interesantes para contar. La primera anécdota es que en el 55, muy poco antes de la Libertadora, la Unión Soviética inauguró la primera exposición industrial en América Latina en Retiro. Ajá. Obviamente fue Perón. Ajá. Corte. Sí. Otra escena. Año 61. Yo, 19 años, llego a estudiar a la Universidad de la Mitad de los Pueblos, Ajá. a la Patricio Lumumba. A la Patricio Lumumba. Que contra todo lo que se ha dicho, una vez más los medios hacen su trabajo, su negro trabajo, ha sido una de las universidades más severas que tuvo o que tiene ahora Rusia y antes la Unión Soviética. La URSS. En aquella época, yo recuerdo la visita de Riccieri Frondizi, claro, cuando era rector de la Universidad de Buenos Aires, y que vino mandado por la UNESCO para ver el nivel de la universidad, porque le iban a meter dentro de una asociación. Claro, sí, de un rango internacional. Y se quedó asombrado. Ajá. Por el nivel. Bueno, yo estaba tiernito, recién llegado. Sí. Teníamos el primer año era facultad preparatoria. ¿Qué significaba esto? Que a todos los que veníamos de los países de Asia, de África o de América Latina, esa facultad los nivelaba, claro, para entrar a la universidad de veras. Claro. Y tenía un pequeño componente que era el aprendizaje del ruso. En el primer semestre, las clases son obligatorias. Claro. O sea, vos recibís un estipendio, ruso o extranjero, si va a clase regular, recibe un estipendio. Ajá. Entonces, las clases son obligatorias de 9 a 3 de la tarde, aunque los sábados. Ajá. Después de esas horitas, vos teníamos laboratorio de fonética, etcétera, etcétera, cosas que terminabas exhausto, liquidado. En las 6 primeras horas de teórico, digamos, de ruso, en el primer semestre, eran un grupo de 6 o de 8 con una profesora. Tiernito, recién llegado, yo entro un día al aula pequeña, donde teníamos las clases matinales, y me encuentro con un señor morocho, de bigotes, que me dice en perfecto porteño: ¿qué tal? ¿Cómo andamos? A la miércoles. Yo dije, acá, ¿esto qué es? Vienen a controlar o algo, claro, uno claro. Piensa cualquier cosa. Era el decano de la Facultad de Historia y Filología, ajá, Sergei Mamontov. Que hablaba muy bien el español. Gran romanista, gran manejador del idioma español, a punto tal que fue el primer traductor al ruso de Martín Fierro. Y si yo te digo los 2 primeros versos de Martín Fierro en ruso, vos vas a ver que tiene la rima. Ajá. Algo increíble, porque es muy difícil. Es muy difícil traducir rimas. Y dice, Nachinaigu pied de apiesneu, pad guitarro y piriboy. ¿Suena? Sí, suena la rítmica, exacto. Bueno, del octosílabo, que además es un octosílabo español, que es distinto. Claro, eso era Mamontov. Y entonces, bueno, se presenta, yo bajo la guardia un poco y empieza a contarme, y me cuenta que él estuvo en esa exposición del año 55, joven traductor, fue el encargado de traducirle a Perón todo lo que veía. Y Perón lo invitó a la Casa de Gobierno. Qué gracioso, Perón, qué buena historia. Perón. Qué buena historia. Perón lo invita a la Casa de Gobierno
en una manifestación, no sé qué habrá sido, una manifestación, y lo hace salir al balcón. venga, ¿no? Extraordinario. Te imaginas la escena, ¿no? No, pero extraordinario. Y entonces este soviético, Komsomol, educado en el Partido Comunista, con todo el estalinismo encima, Sí. sale al balcón y en vez de ver a un dictador con bayonetas y fusiles, que esa era un poco la idea, el estereotipo, ve a un líder al que las masas... Al que la gente lo salude victorean y todo. victorea. Se hizo peronista. Inmediatamente. ¿Qué hizo Perón? Le regaló un enorme cuadro de él montado en pintado. Sí, señor. Y que decía, el primer peronista en Rusia, Juan Perón. Yo estuve en la casa de Mamontov, así que... ¿Y vos viste el cuadro? Sí, claro. Qué extraordinario. Sí, claro. Qué extraordinario. Fantástico, ¿no? Bueno, muy ahora, bueno. Digrego un poco el tema, pero creo que es muy importante, porque sobreviene otro gobierno peronista y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Perón en el 46, cuando llega al gobierno, lo primero que hace en el plano internacional es reabrir las relaciones. Las relaciones, lo manda al sanjuanino, a Leopoldo Bravo. A Apolo Cantoni. Los Cantoni. Porque Apolo Cantoni era el padre de Leopoldo Bravo. De Leopoldo Bravo. Y entonces Apolo Cantoni lo lleva a Apolo. Y los Cantoni tenían relación con el Partido Comunista y con Rusia. Pero además venían medio de ese palo. Perón, que era ligeramente zorro, dijo, a vos te voy a mandar para allá. Claro. Y entonces, el segundo de a bordo de Cantoni era Leopoldo Bravo. Chico joven, secretario, y Apolo Cantoni lo obligó a estudiar el ruso. Y fue el primero y único embajador argentino en Unión Soviética y en Rusia que habló ruso. Que chamullaba ruso. ¿Sí? Esto le permitió a Apolo, como se lo llamaba, entablar relaciones con Stalin. Ajá. Es decir, Stalin no entablaba relaciones con cualquiera. Stalin lo llamó y tenía Stalin tenía dos dachas. La dacha es una casa. Sí, la dacha es una casa de fin de semana. Sí. Tenía una que era la cercana, así se llamaba, que ahora está en medio de Moscú. Claro. Y la otra era la lejana. Claro. A la cercana iban, había recepciones, pero la lejana no iba nadie. Iban solamente los elegidos. Claro. Solo. Algunos miembros del buró político, no todos. Bueno, Polo Bravo fue el único embajador que tenía acceso a la dacha lejana. Ajá. Y en esa hay algunas anécdotas que yo no las tengo confirmadas, pero en todo caso puedo relatarlas como un elemento picante. Claro. Él proveía el vino. Ajá. Y además proveía ambulancias. ¿Por qué? Porque los miembros del buró político, después de tomarse todo lo que se podía tomar un ser humano, un ruso, salían en ambulancias para que la gente no lo viera. Ah, salían escondidos en ambulancia. ¿Sí? Bueno. Es muy bueno, muy bueno. Hernando, vamos a ir a un pequeño corte. Vale. Cuando volvemos vamos a hablar un poco de cómo fueron las relaciones durante el kirchnerismo y qué perspectiva ves para el futuro. Sí, claro. No se vaya, ya seguimos en Noticias 3.0 con Hernando Cleimans.